Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su cuarta clase del curso de Método Montessori. ¿Cómo estás, mi Osaidi? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy, chicos, tenemos un tema muy interesante, un tema que vamos a poder ahondar básicamente en las etapas del desarrollo infantil, los planos del desarrollo Montessori, por qué es importante conocer la absorción, la mente absorbente, los periodos sensitivos, que evidentemente son teorías que se establecen dentro del método Montessori y que son importantes que nosotros podamos conocerlos, ¿sí? Así que chicos, hoy vamos a ver un temita muy importante para que nosotros podamos continuar con nuestro tema del día de hoy. Y muy bien, chicos, vamos a ir ahora sí de frente al aspecto importante, ¿sí? Los periodos sensibles, mayormente llamados ventanas de oportunidad. Estos periodos sensitivos o periodos sensibles es muy importante que nosotros podamos conocerlos. Así que para ello, chicos, voy a hablarles un poquito, ¿no? Hablarles un poquito para que podamos, un ratito, chicos. Ya, ahora sí. Y vamos a hablar ahora sí, chicos, de los periodos sensibles. Estas famosas ventanas de oportunidad. Muchos de nosotros de repente nos preguntaremos, Miss, ¿pero a qué le llamamos estos periodos? ¿Por qué definitivamente nosotros tenemos que conocer estas fases importantes y a qué se le denomina ventanas de oportunidad? Pues básicamente sabemos que los periodos sensibles vienen a ser parte del concepto funcional del método Montessori. Y evidentemente estos periodos sensitivos son un concepto desarrollado por nuestra doctora, ¿no? Que va a referirse a los momentos específicos en que el desarrollo del niño está particularmente sensible a ciertos estímulos y a ciertas experiencias para que se pueda dar el aprendizaje. Entonces, durante estos periodos, el niño tiene una mayor capacidad de aprender, una mayor capacidad de absorber información relacionada con un área específica de desarrollo. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que, por ejemplo, nosotros dentro de los periodos sensitivos, no sabemos muy bien que los niños cuando están en el proceso de desarrollo de su primera infancia tienen edades eh, paulatinas o edades en las cuales se dan los procesos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos a un niño de 2 años, este niño de 2 años, ¿qué tipo de actividades o eh, qué tipo de actividades está muy propenso a querer hacer? Por ejemplo, un niño de 2 años ya quiere correr, quiere saltar, tiene autonomía, ¿verdad? Quiere descubrir, quiere explorar, porque ya está en esa edad en la que quiere saber todo lo que hay a su alrededor. Entonces, básicamente, sabemos que desde el nacimiento hasta los 6 años, los niños básicamente absorben información de su entorno. Y es por ello que estos periodos sensitivos nos permiten a nosotros conocer estas fases importantes en donde el niño va a tener una mayor capacidad para poder aprender y absorber información que nosotros le podemos brindar. Y por ello que nosotros hablamos de estos periodos sensibles. Ahora, evidentemente, dentro de estos periodos sensibles, hablamos de características. ¿Tiene sus propias características? Claro que las tiene. Y dentro de estos periodos sensitivos, nosotros sabemos que hay una sensibilidad específica. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los periodos sensibles, el niño es particularmente sensible a ciertos estímulos y experiencias que son debidamente relevantes para su propio desarrollo. Esto evidentemente nos ayuda a comprender que en estas fases que nosotros vamos a conocer, el niño está propenso en un aprendizaje mucho mayor. Es como decir, cuando nosotros de repente estamos en la mañana, tomamos un desayuno, ¿verdad? Pero póngale que en la tarde todavía estamos por almorzar, pero todavía no almorzamos. Y sin embargo, llega el momento de la hora y todavía no recibimos ese alimento. Nuestro cuerpo pide ese alimento. Y cuando nos otorgan ese alimento, pues lo devoramos, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre con este proceso de aprendizaje.
El niño está de repente en la edad de 1 año y medio, 2 años, y está en ese proceso de alimentación de estímulos, de alimentación de experiencias, para que el niño pueda explorar, pueda buscar las formas de aprendizaje que él necesita para desarrollarse. Ahora, también sabemos que estos periodos sensitivos o periodos sensibles tienen son periodos para una mayor capacidad de aprendizaje, justo lo que les comentaba. Los periodos sensibles se van a caracterizar por una mayor capacidad de aprendizaje y absorción de información relacionada con el área específica de desarrollo. ¿Qué quiere decir que va a ser relacionada con el área? Que va a ser relacionada, evidentemente, con estos planos del desarrollo, con estos procesos o estas etapas que van a ir de acuerdo a su edad. Es como, por ejemplo, las etapas del desarrollo del lenguaje. Nosotros sabemos muy bien que el niño está en el proceso comunicativo, tanto verbal como no verbal, dentro de los primeros 3, 4 años, ¿verdad? Hay un proceso de vocalización, hay un proceso primero de conocer el entorno, de que va conociendo qué es mamá, qué es papá, qué son los hermanos, pero sin embargo, no todavía se da el proceso comunicativo, todavía no se da la comunicación verbal. Sin embargo, el niño ya tiene 2 años, 2 años y medio y quizás muchas mamitas se preocupan. Pero para el método Montessori establece que los planos del desarrollo para que el niño comience a vocalizar, ¿no? Normalmente se da durante la mente absorbente, que viene a ser definitivamente hasta los 6 años. Entonces, en ese proceso no es que el niño no me va a vocalizar nada. Sí va a vocalizar, pero de manera progresiva. Y lo va a hacer a su ritmo, a su proceso de aprendizaje. Ahora, si nosotros junto a ello vemos algunos otros indicios que de repente pueden ameritar un especialista orientado para poder subsanar ese trastorno de desarrollo del lenguaje o necesita de alguna terapia adicional, obviamente va a pasar por un especialista. Pero a ojos de lo que corresponde el método Montessori, te va a avisar o te va a decir si realmente el niño está evolucionando de manera concreta relacionado a su proceso de desarrollo del lenguaje, ¿sí? Ese es un pequeño ejemplo. Entonces, para que nosotros podamos comprender un poquito más, tenemos que saber que la importancia del desarrollo del lenguaje es muy importante, ¿ya? Dentro de del método Montessori, es muy importante tomar en cuenta este aspecto que les acabo de mencionar. También tengo que saber, chicos, que los periodos sensitivos o los periodos sensibles son fundamentales para el desarrollo del niño, porque esto les permite al niño que pueda adquirir habilidades y competencias esenciales para su propia vida. Entonces, quiere decir básicamente que nosotros tenemos que conocer algo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los periodos sensibles, ¿sí? Del área del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un periodo sensible del lenguaje que se da entre los 0 y los 6 años, entre los 0 meses y los 6 años. El niño es particularmente sensible al lenguaje y puede aprender a hablar y comprender el lenguaje de manera más rápida y eficiente. Es por eso que en este primer rango de edad, ¿sí? En el método Montessori nosotros tratamos de enfatizar el proceso del lenguaje, que el niño pueda expresarse, que el niño pueda conocer sus emociones, que sepa reconocerlas, que conozca su entorno, que explore, que descubra, por ejemplo, ¿no? Ese es el periodo sensible del lenguaje y ese es el rango de edad que nosotros tenemos que tomar en cuenta para aplicar este método Montessori, ¿sí? También sabemos que hay un periodo, por ejemplo, de coordinación motora. Hay un periodo sensitivo de la coordinación motora. Y este periodo sensitivo de la coordinación motora, chicos, normalmente dentro del método Montessori se da entre los 10, 11 meses, 1 año, hasta los 4 meses, hasta los 4 años, perdón, aproximadamente. Es donde el niño está particularmente sensible, chicos, a la coordinación motora, a que pueda aprender a caminar, a correr, a realizar diferentes habilidades motoras, saltar, darse volantines, tener equilibrio, habilidad para que pueda caminar de repente por una línea, para que tenga esta habilidad de comprensión de las secuencias, por ejemplo, cuando se trabajan dentro del área de la psicomotricidad. Entonces, básicamente, es ahí donde se aplica este aprendizaje más intensivo para que se desarrolle este proceso del área motora.
En pocas palabras quiere decir que los periodos sensitivos o los periodos sensibles son estas ventanas de oportunidad o estas etapas en donde el niño está muy propenso a desarrollar esa habilidad y que nosotros tenemos que ayudar a que se desarrolle la habilidad mediante las actividades que nosotros programemos. Entonces, básicamente yo ya estoy teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia de conocer estos periodos sensibles y en qué momentos se dan. Ya hemos conocido ahorita lo que es relacionado, por ejemplo, al lenguaje, lo que es relacionado al área motora, y ahora voy a hablar un poquito relacionado al periodo sensitivo de la lectura y la escritura. Entre los 4 y los 6 años, el niño es particularmente asociado a la lectura. Está siendo muy sensible asociado a la lectura, a la escritura, porque puede aprender a leer y escribir de manera más rápida. Antes, por ejemplo, muchos años atrás, nosotros en inicial, ¿qué es lo que hacían con nosotros, chicos? 4, 5 añitos, 6 añitos. ¿Qué es lo que hacían con nosotros? Nos hacían escribir planas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan? Nos hacían escribir mamá o mamá y repetidas veces. ¿Quién de ustedes se acuerda, chicos? ¿Nos acordamos o no? Efectivamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, muchísimos años atrás teníamos una forma diferente, ¿no?, de realizar el proceso de la lectoescritura, ¿no? Y nos hacían repetir muchas veces. Por ejemplo, el método Montessori esto no lo ve mal, pero sin embargo no lo presiona al niño, sino que lo realiza de forma que el niño naturalmente quiera desarrollar esa habilidad motora fina mediante actividades específicas y luego para plasmarlas en el proceso de desarrollo de escritura. En cambio, hoy en día, por ejemplo, en las escuelas, no podemos mandar a hacer planas, por ejemplo, para niños de 4 o 5 años que estén en el segundo ciclo de educación inicial. No se puede. Tienes que esperar que el niño pase a primer grado con algunos breves conocimientos, pero es en el primer grado donde recién el niño desarrolla estas habilidades. Sin embargo, el método tradicional, ¿no?, que normalmente Montessori no ha aplicado, pero sin embargo hay que rescatar ciertas cositas que sí todavía trabaja Montessori de este método tradicional, ¿no? Como es, por ejemplo, saber que en este periodo sensible, ¿no?, de la lectura y escritura se da entre los 4 hasta los 6 años, ¿no? Hasta los 6 años, 11 meses. Entonces, básicamente entra en el rango de edad, solamente que empieza desde otra perspectiva, un poquito antes, ¿sí?, de lo que normalmente nosotros lo plasmamos hoy en día en las escuelas. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas habilidades que el niño puede desarrollar, pero todo va a ser de acuerdo a cómo el niño evolucione, según el ambiente, el entorno preparado y según las actividades que nosotros pues le podamos ofrecer a nuestros niños, le podamos hacer la presentación de material y pueda aprender a manipular. Recordemos que el niño va a tener esta necesidad de usar ciertos materiales que sean manipulativos, ¿sí? Otro punto importante que yo tengo que recalcar es que los periodos sensibles nos ayudan a comprender algo importante, que hay un desarrollo óptimo, ya que definitivamente son fundamentales para el desarrollo del niño, ya que permite que el niño adquiera habilidades y competencias esenciales. Es por ello que nosotros trabajamos según a los periodos sensibles, para trabajar con estímulos en estos procesos de ventanas de oportunidad para poder gestionar esta absorción de información que el niño va a tener por parte de los estímulos brindados, ¿sí? También sabemos que hay un aprendizaje más eficiente. ¿Por qué hay un aprendizaje más eficiente? Porque los periodos sensibles pues permiten que el niño aprenda de manera más efectiva, lo que reduce la necesidad de instrucción directa y va a fomentar la independencia. Nosotros al darle la oportunidad al niño de desarrollar ciertas habilidades de acuerdo a su edad, considerando los periodos sensibles, considerando las actividades a realizar y los materiales Montessori de manera oportuna, pues definitivamente el niño gestiona también su propio aprendizaje sin una instrucción de una tercera parte. Por eso que hablamos de un aprendizaje autodirigido, ¿sí?
También sabemos que estos periodos sensibles lo preparan al niño para el futuro, porque les permite desarrollar sus propias habilidades, sus propias destrezas, que van a ser esenciales y funcionales para la vida. Ustedes me dirán, Miss, ¿y realmente son esenciales y funcionales para la vida? Pues claro que sí, porque díganme chicos, creo que hasta ahora todos tenemos que leer, ¿verdad? Tenemos que oír, tenemos que comprender, tenemos que escribir de algún otro modo. Entonces es algo funcional que toda la vida lo vamos a necesitar, ¿no? Dicho sea de paso, también recalcar que es lo que hasta ahora nosotros venimos realizando. Entonces, algunas implicaciones importantes que hay que tomar en cuenta son las siguientes. Que estos periodos sensibles pues deben estar eh, realizados, deben estar estructurados, ¿no? En el entorno preparado que nosotros vamos a realizar. Recordemos que el entorno preparado, el ambiente preparado, ¿no? Tiene que satisfacer las necesidades del niño durante estos periodos sensibles, proporcionando experiencias relevantes, proporcionando evidentemente estímulos, porque esto le permite al niño generar un aprendizaje, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que nosotros los guías Montessori vamos a estar como facilitadores del aprendizaje, porque vamos a proporcionar este entorno, ¿no? Y vamos a apoyar a los niños en este proceso durante sus periodos sensitivos, ¿sí? Es por ello que ahora voy a hablarles de algo adicional, ¿sí? De algo que está, bueno, está aquí en el PPT, pero voy a desarrollarlo un poquito más. Y voy a hablar, evidentemente, de la absorción, este periodo que es crucial para el desarrollo de habilidades básicas como el lenguaje, la coordinación motora, la interacción social. Sabemos que desde el nacimiento hasta los 6 años, el niño tiene que relacionarse con su entorno, con sus pares, tiene que desarrollar su proceso de lenguaje, pero no de forma obligatoria, sino que de manera progresiva, sabiendo que evidentemente cada uno de ellos tiene un proceso de aprendizaje diferente. Y es por eso que vamos a hablar un poquito de la mente absorbente. Y les voy a hablar de de este texto, porque esto me va a permitir a mí definitivamente considerar, ¿sí? El hecho de que es importante que ustedes sepan a qué le llamo el proceso de absorción, a qué le llamo el proceso de la mente absorbente. Ya les expliqué un poquito, o mejor dicho, de forma específica, lo que es los periodos sensitivos o los periodos sensibles. No, ahora me toca a mí explicarles un poquito sobre la mente absorbente, ¿sí? Y la mente absorbente me permite a mí tomar en cuenta lo siguiente. Definitivamente la mente absorbente se refiere a la capacidad del cerebro infantil para poder absorber y procesar información del entorno, ¿sí? De manera intensa y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito saber, ¿no? Que definitivamente el niño va a generar esta capacidad desde el proceso de aprendizaje mediante los estímulos que yo le ofrezca. Y el proceso de absorción de una información, ¿ya? Es una característica única en la infancia, porque durante este proceso de absorción es donde el cerebro está diseñado para poder absorber y aprender la información de manera espontánea y natural. Quiere decir que evidentemente esta mente absorbente es uno de los 3 pilares que establece el método Montessori y que es importante que nosotros podamos conocerlo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de mente absorbente, sabemos que hablamos de una absorción de información, donde evidentemente la mente absorbente es capaz de absorber información del entorno de manera intensa y eficiente, sin necesidad de un esfuerzo consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un aspecto obligatorio para que el niño aprenda, sino que va a ser un aspecto orientado al proceso estimulante, ¿no? Que el niño va a necesitar. Entonces, para continuar con este aspecto, yo tendría que decirles también, chicos, que evidentemente la mente absorbente también genera un aprendizaje espontáneo. ¿Y por qué va a generar un aprendizaje espontáneo?
Porque permite al niño aprender de manera natural, sin necesidad de una instrucción directa. Por eso les decía que hay un proceso de absorción de información sin necesidad de un esfuerzo consciente, porque el niño va a tener en este entorno preparado lo que necesita para generar su proceso de aprendizaje. Y va a tener al guía Montessori que va a saber orientar en el momento oportuno, para que este proceso de aprendizaje espontáneo se dé de manera natural. Ahora, también tengo que considerar que la mente absorbente es sensible a los detalles, a los matices del entorno, lo que le permite al niño aprender y absorber información de manera precisa. Quiere decir que para esto yo tengo que conocer algo importante, chicos, que definitivamente el ambiente, ¿no? Es algo que sí o sí el niño va a poder captar, el entorno. Por ello nosotros hablamos de la importancia de que no haya mucha contaminación visual, ¿sí? De que estos aspectos, estos materiales que nosotros le podamos ofrecer al niño, pues sean estimulantes en el proceso funcional y no tanto en el proceso de contaminación visual o de repente de poder confundir al niño en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia nos trae este proceso de la mente absorbente? ¿Qué importancia nos da? Pues definitivamente vamos a hablar de tres fases importantes. Primero que todo, que hay un desarrollo cognitivo. La mente absorbente pues va a jugar un papel importante en el desarrollo cognitivo del niño, porque le permite absorber información, le permite aprender, y este desarrollo cognitivo se da de manera progresiva, porque es aquí donde nosotros vamos a enfatizar este proceso de aprendizaje. También sabemos que es importante porque hay un aprendizaje autónomo. Sabemos que la mente absorbente permite al niño aprender de manera autónoma, lo que le fomenta, pues evidentemente, la independencia, la autodirección, el aprendizaje autodirigido. Y por último, sabemos que la mente absorbente pues va a permitir que el niño pueda desarrollar sus propias habilidades, sus propias destrezas de manera muy espontánea y natural. Entonces, considerando estos aspectos, yo tengo que tomar en cuenta que mi entorno, mi ambiente preparado, tiene que darme estas posibilidades para desarrollar estos aprendizajes, considerando la mente absorbente y los periodos sensitivos, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a continuar con el siguiente PPT, porque ahora vamos a hablar un poquito más de esta habilidad motriz. Como ya les había indicado, los periodos sensitivos tienen un proceso del área del lenguaje, de la coordinación motora. Y por ello yo tengo que considerar este aspecto, orden y movimiento. Todos sabemos, chicos, que los niños que están dentro de los 2 a los 6 años están en este proceso motriz, ¿verdad? Ellos no pueden estar sentaditos, ellos necesitan movimientos, necesitan explorar, necesitan descubrir. Y es por eso que el periodo sensible del orden se desarrolla entre los 2 a los 6 años. Ustedes han podido ver que los niños, por ejemplo, a partir de los 2 años, comienzan a poner cositas en fila, comienzan a ordenar por colores, comienzan a guardar las cosas en su lugar. ¿Se han dado cuenta que los niños comienzan este proceso a los 2 años? Algunos dicen que puede ser malo porque puede desarrollar o es un avistamiento de que puede desarrollar alguna condición, y no necesariamente, sino que esto es algo natural. Los niños a partir de los 2 años tienen esta necesidad de orden. Sin embargo, cuando nosotros no le seguimos el paso para que el niño siga practicándolo, es donde ya el niño pierde totalmente interacción con el orden, ¿sí? Pero hay que aclarar acá a un punto importante, que este desarrollo del orden se da hasta los 6 años. O sea, hasta los 6 años yo tengo para que mi niño pueda aprender a realizar rutinas, estructuras, y es muy importante porque los niños en esta edad buscan ser ordenados, buscan también ser seguros de sí mismos, tener esta capacidad de tener en orden sus cositas. Y esto evidentemente les da esta estabilidad de confianza, de seguridad, que es importante para ellos. Es por ello que así se da el orden.
Y este proceso de 2 a 6 años es la oportunidad perfecta para generar este periodo sensitivo, esta ventana de oportunidad y darle los estímulos necesarios para que el niño comience a generar el orden o la estructuración de, por ejemplo, actividades ligadas a lo que viene a ser el orden de palabras, el orden de colores, el orden, por ejemplo, de tamaños, y vamos a ayudarlos a desarrollar esta habilidad. Otro punto importante que yo tengo que tomar en cuenta es el movimiento, porque es vital. Ustedes saben, chicos, los famosos terribles 2 años que muchos comentan, ¿verdad? Muchos dicen los terribles 2 años, pero a veces no nos ponemos a pensar algo importante, que el niño de los 2 a los 3 años está en ese cambio, como le dicen este famoso adolescencia infantil. ¿Y por qué le dicen ello? Porque para nosotros cambiar de rubros de edad, pasamos por un proceso de transición. Y esta transición es a lo que nosotros le llamamos los supuestos terribles 2 años. Se les llama, por ejemplo, este cambio de niño, de bebé a niño. Un niño de 2 años a 3 años está en ese proceso de cambio que ya no es un bebé, sino que ya es un niño. Es por ello que en estos 2 años el niño se vuelve exigente, algo lloroncito, algo incomprendido, se siente rebelde. Tú quieres de repente, el niño llora por algo y tú le das y después el niño ya no lo quiere y sigue llorando. Y esto es muy natural. Es como decir un pequeño proceso de adolescencia. Es lo mismo que pasa con los niños que están en la edad de la pubertad y ya pasan a la adolescencia, por ejemplo. Tienen este cambio hormonal, ¿no? Este cambio de emociones, ¿no? En donde ellos todavía no saben. Pues es lo mismo que pasa con los niños pequeños. Sí, evidentemente, ellos buscan su autonomía, pero a la vez también no saben cómo. Y como no saben cómo, se desesperan, lloran, se desesperan, se sienten incomprendidos. Sin embargo, es ahí donde más tenemos que comprenderlos, porque este cambio, esta transición que da el niño de los 2 a los 3 años para que pase a ser niño ya, y ya no es un bebé, ¿no? Es un poco triste para el niño, porque él se siente como que desplazado, siente que ya no va a ser ese bebé. Sin embargo, nosotros tenemos que darle el amor, la seguridad, la confianza de que el cariño va a ser el mismo. La diferencia que ahora es un niño que comprende más la situación y que ya va a generar un proceso de comprensión muy distinto. Es lo mismo que pasa con el movimiento. Los niños definitivamente necesitan moverse. Es algo vital para su desarrollo de coordinación, para su percepción espacial, para su propio equilibrio. Y ellos sí o sí lo necesitan, porque si no lo hacen, definitivamente tenemos que saber por qué razón el niño no está generando un movimiento. Algo debe estar pasando con este niño. Es muy natural que los niños quieran ser inquietos, pero sobre todo es buen momento para aprovechar a darles rutinas. Estas rutinas, por ejemplo, del deporte, de las habilidades motrices, de la psicomotricidad, que es algo que también se aplica mucho, ¿no? Para el desarrollo del niño, es algo que sí o sí nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, vamos a pasar a nuestro siguiente PPT. Así que antes de hablar esto, chicos, voy a ponerles un pequeño videito que vamos a ver sobre los periodos sensitivos, ¿ya? Sobre la mente absorbente. Es un videito que les va a ayudar un poquito a complementar lo que hemos hablado, pero también es importante que lo veamos de una forma, digamos, visual para que ustedes puedan comprender, ¿no? Ciertos aspectos importantes de la mente absorbente, ¿sí? Así que les voy a compartir el videito antes de ver o de seguir viendo lo que nosotros tenemos para el día de hoy, ¿sí? Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la mente absorbente.
Y es que en el último vídeo, en el vídeo que hablábamos sobre el material Montessori, mencioné por encima, simplemente mencionándolas, las mentes, los periodos sensitivos. Y va a haber a partir de este vídeo una serie de vídeos hablando de cada una de las mentes, de cada uno de esos periodos, para que nos permita conocer un poco mejor a los niños, entenderlos mejor y también mejorar nuestra comunicación con ellos. Y lo primero de todo, ¿qué es esto de los periodos sensitivos? Los periodos sensitivos los tenemos todas las personas. Y María Montessori descubrió esto gracias a la observación. María Montessori utilizaba muchísimo la observación científica cuando se encontraba con los niños. Los observaba y llegó a la conclusión de que en determinadas franjas de edad, en todos los niños ocurrían una serie de cosas iguales para todos. Desarrolló esta teoría, la analizó, la desarrolló, la teorizó y estos son los periodos sensitivos. Y en el vídeo de hoy, como ya os he dicho, vamos a hablar de la mente absorbente. ¿Qué edades abarca la mente absorbente? La mente absorbente es el primero de todos los periodos sensitivos y abarca desde el nacimiento hasta los 6 años. ¿Qué características físicas vamos a encontrar en los niños de este periodo sensitivo? La primera o la principal característica física que vamos a encontrar en los niños en este periodo es que su cuerpo cambia muchísimo, su cuerpo está en continuo cambio, porque ponte a pensar en un bebé cuando nace y en un niño a los 6 años. Son cuerpos que han cambiado muchísimo, no parecen la misma persona. ¿Qué características psicológicas tienen los niños en este periodo? La característica psicológica principal es que su mente es una esponja. Los niños de estas edades, todo lo que les expones, todo lo aprenden. No lo comprenden o no lo comprenden en profundidad, pudiéndolo razonar y pudiendo argumentar sobre ello, pero todo lo que se refiere a nombres, tipologías, conteo, cualquier conocimiento que le expongamos, lo van a aprender, porque es el momento de aprender todo cuanto puedan y luego en el futuro ya tendrán tiempo de profundizar en este aprendizaje y de teorizarlo. Ahora es el momento de absorberlo todo. ¿Qué necesidades educativas tienen los niños en esta etapa? Una de las necesidades educativas que tienen los niños en esta etapa es conocer el entorno que les rodea, su entorno cercano en el que se desenvuelven día a día, para mejorar este desenvolvimiento y poder hacerlo por sí mismos. Los aprendizajes han de ser concretos, palpables, nada de abstracto. Para el aprendizaje en este momento, el menos es más. Menos palabras siempre va a ser más efectivo para el desarrollo del aprendizaje del niño. Y para terminar, podemos decir que la frase resumen de este periodo sensible es el ayúdame a hacerlo por mí mismo. ¿Por qué? Porque el mayor deseo de todos los niños es librarse del adulto, poder desarrollarse por sí mismo en cuestiones de lengua, mate, vida práctica, en absolutamente todo. Los niños quieren hacerlo ellos y para poder hacerlo ellos necesitan que nosotros les guiemos, necesitan que nosotros les enseñemos a desarrollarse y a desenvolverse por sí mismos sin nuestra ayuda. ¿Y tú? ¿Ves identificado a algún niño que tú conoces de estas edades, de los 0 a los 6 años, con estas características que acabamos de mencionar? Si te ha gustado, dale a like, compártelo, suscríbete si te... Muy bien, chicos. Hemos visto este videíto. Espero que les haya ayudado un poquito a poder también enfatizar lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Tal como les decía, ¿no? Los niños en estos periodos sensibles, estos periodos sensitivos, ¿no? Aprenden mucho del entorno, de lo que nosotros les podemos dar, de lo que nosotros les podemos ofrecer. Para ellos, con menos es más. Y hay que comprender también estos procesos psicológicos, estos procesos anatómicos en el cual el niño está pasando. Es por ello que aquí es donde el niño necesita de mucha comprensión, porque está pasando por un proceso en el cual va a generar su autonomía, su proceso de independencia. Y por ello que ahora vamos a ver un apartado al cual le he puesto de nombre
cultivando la autonomía, el camino a la independencia. En este proceso, chicos, el niño pues definitivamente está en esta etapa en la cual él necesita sentirse independiente, ser autónomo, velar por sus propios intereses, tomar sus propias decisiones. Y por ello que nosotros vamos a empezar enfatizando lo que respecta a autonomía. Fomentar la independencia en los niños chicos significa que vamos a permitirles que ellos tomen sus decisiones, realizar tareas por sí mismos, adaptando el entorno para que sea accesible y adecuado a su edad y a sus habilidades. Es por ello que en el método Montessori nosotros trabajamos con lo que respecta a lo que es la vida práctica. La vida práctica nos permite a nosotros comprender que el niño puede atenderse solo, que el niño va a actuar frente a su necesidad, va a empezar a tomar decisiones para poder generar propiamente el pensamiento crítico y aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. También hablamos de autoconfianza. Sabemos que el niño se va a sentir seguro y capaz cuando se le permite explorar, conocer, experimentar, cuando le permitimos que ellos resuelvan sus propios problemas. Esto genera una sensación de autoconfianza y un deseo de aprender, porque evidentemente le estamos dando la capacidad y estamos validando este proceso de aprendizaje que el niño va teniendo, ¿sí? También hablamos de un proceso de motivación intrínseca. Esto evidentemente se da cuando los niños se sienten responsables de su aprendizaje y ellos son más propensos a estar motivados y a disfrutar del proceso de aprendizaje. La independencia promueve una conexión interna con el aprendizaje. Recordemos algo, un niño independiente es un niño que va a generar una inteligencia mayor. Recordemos que la persona independiente siempre va a generar su propio pensamiento para resolver sus problemas, va a haber siempre posibilidades y soluciones en donde esté, va a tener otra visión, otra perspectiva del entorno. Es por ello que hablamos que una motivación definitivamente para poder generar el aprendizaje es ayudarle a generar la independencia. Es por ello que este método habla mucho del proceso de autonomía y independencia, de centrarnos en el niño, de dejar que el niño sea, porque esto le va a permitir generar una inteligencia mayor. Sí, va a permitirle ayudar a que pueda conectarse con sus propios desarrollos, para que pueda establecer, pues evidentemente, un proceso de aprendizaje diferente, ¿sí? Entonces, hasta aquí sabemos básicamente que este proceso de autonomía e independencia es base importante que tenemos que conocer dentro de las etapas del desarrollo infantil de cada uno de los niños. Así que por consiguiente, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a hablar, chicos, de ciertas necesidades de cada etapa, adaptando el enfoque Montessori. Y para esto voy a hablarles un poquito de lo que respecta a los planos del desarrollo. Primero tengo que considerar, chicos, que los niños en esta primera etapa, de los 0 a los 3 años, ¿no? Se van a caracterizar básicamente por tener una intensa absorción, porque su mente produce de manera inconsciente, por así decirlo, y va a adquirir conocimientos de manera inconsciente. Entonces, por ello nosotros hablamos del término esponjita. Su mente es como una esponjita, decimos. ¿Quién de nosotros hemos escuchado ese término, chicos? ¿Quién de nosotros? Creo que la gran mayoría hemos escuchado, ¿no? Que los niños en esa edad son como una esponjita. ¿Y por qué son como esponjitas? Porque evidentemente el niño, pues por ejemplo, ¿no? Necesita seguridad, pero necesita mucha exploración sensorial, necesita desarrollar su área motora, necesita desarrollar el área del lenguaje, porque es parte de una necesidad que el niño va a tener que desarrollar para que pueda volverse autónomo e independiente. Ahora, hay un proceso que se da en el ciclo inicial, en el ciclo 2, de los 3 a los 6 años, o para ser exactos, de los 3 años a los 5 años, 11 meses. Aquí el niño tiene una necesidad distinta de un desarrollo social, de un enfoque orientado a la independencia, al lenguaje, a la creatividad, a las habilidades prácticas. Esto le permite al niño pues relacionarse con su entorno, adquirir habilidades diferentes,
adquirir definitivamente esta relación social que es sumamente importante para que él pueda darse el aprendizaje. Recordemos que aquí también enfatizamos la seguridad, la confianza en sí mismos, que es algo que sí o sí el niño todavía necesita aplicar. Para esto, chicos, continuamos con lo que corresponde a la escuela primaria. Luego de esto, los niños ya pasan de 6 años a los 12 años a la escuela primaria. Y en esta escuela primaria, el niño ya tiene una capacidad diferente que va orientada al desarrollo académico, al razonamiento lógico, al pensamiento crítico, a las habilidades sociales, a poder gestionar sus emociones de manera oportuna. Y por último, sabemos que ya tenemos lo que corresponde a la adolescencia, que va de los 12 a los 18 años, ¿no? En donde ya el niño comienza a tener su propia identidad, su propia independencia, las habilidades para la vida, comienza a desarrollar los valores, se prepara para la adultez y tiene un pensamiento crítico mucho más potente porque ya puede discernir y toma decisiones en función a lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Entonces, continuando con estos pasos que nosotros estamos viendo, tenemos que llegar a los planos del desarrollo y que evidentemente tenemos que enfatizar que el método Montessori se aplica en diferentes edades, chicos. Y vamos a tomar en cuenta una fase importante para poder comprenderlas, ¿sí? Y vamos a ir desde el primer plano. Cuando nosotros hablamos del primer plano, pues definitivamente tenemos que comprender, ¿no? Que la infancia del niño va a empezar desde el nacimiento hasta los 6 años. Ese es el primer plano. Montessori lo destaca, chicos, como un periodo rojo, ¿no? De autoconstrucción, de adaptación. Y este plano, pues, nos habla evidentemente del potencial de la mente absorbente. Sin embargo, lo vamos a dividir en dos subplanos. El primero, que establece desde los 0 meses hasta los 3. Y en esta fase, chicos, pues se caracteriza por una intensa absorción de aprendizaje. Su mente, mejor dicho, se produce la mente inconsciente, en la que el niño pues va a adquirir conocimientos como si su mente fuera una esponja que absorbe inconscientemente la información de los estímulos externos. Pero no quiere decir que el niño no entienda lo que absorbe, no entiende lo que ve, porque mediante va pasando los años, el niño va relacionando con lo que vio, con lo que absorbió, con lo que pudo aprender y lo plasma a su actualidad. Y así es como básicamente de manera escalonada el niño va a desarrollar este proceso. Luego viene el subplano de los 3 a los 6 años. Y aquí hay una mayor consolidación y perfeccionamiento. Hablamos de una mente consciente, porque la mente del niño ya toma conciencia y lo hace a través del movimiento. Es por ello que nosotros hablamos de que en esta primera fase, ¿sí? Hay unas características fundamentales que tenemos que tomar, como por ejemplo, ¿no? El desarrollo del movimiento, la coordinación motora fina, coordinación motora gruesa. También hablamos del desarrollo del lenguaje, la necesidad del orden, que ya les he indicado, la importancia de las experiencias sensoriales, que van a favorecer su inteligencia. Es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que en esta primera fase, en este primer plano, se va a dividir en subplano 1 y subplano 2, que corresponde pues a estos planos que van orientados al periodo rojo. ¿Y por qué hablamos de un periodo rojo? Porque en este periodo rojo pues hablamos de una mente absorbente, donde generan las ideas, donde se construye prácticamente el niño. Es un proceso de autoconstrucción, un proceso de inicio. Y nosotros tenemos que tener una mayor capacidad y cuidado para poder aplicar oportunamente, ¿sí? Básicamente acá el niño pues nos indica en este primer plano, ayúdame a hacerlo solo. Él quiere hacer muchas cosas, pero no sabe cómo. Y es donde nosotros tenemos que seguir ayudando, orientando para que él pueda generar su independencia y su autonomía, ¿sí? Por consiguiente, tenemos el segundo plano, que va a ir orientado a la niñez.
En este plano, chicos, se les conoce básicamente como el periodo azul, ¿no? En donde hay una mayor estabilidad, el niño se siente un poco más seguro, aquí le llamamos pues a la famosa mente razonadora. Esto sucede básicamente de los 6 a los 12 años. Y se trata básicamente de una etapa en la que hay una capacidad de imaginación, se despierta el sentido moral, no aparece el deseo de poder ampliar tanto el entorno familiar como el escolar. Los niños se sienten muy interesados por entender el mundo que les rodea, por estar al tanto de sus compañeros, por relacionarse con ellos. Se plantean preguntas de quién soy, cómo soy, de dónde vengo, por qué he sido creado, qué funciones tengo yo en este mundo. Comienzan a pensar. Es por ello que hablamos de la mente razonadora. Y este es el momento ideal para poder nosotros introducir a los niños a la cultura, para ofrecerles una variedad de aprendizajes relacionadas a las diferentes áreas de aprendizaje, áreas del conocimiento. Es aquí donde si nosotros ayudamos a que el niño despierte ese amor, por ejemplo, por el conocimiento, por el aprendizaje, pues definitivamente lo vamos a lograr. Pero si es que nosotros lo aplicamos adecuadamente, en donde él pueda tomar en cuenta el amor por el aprendizaje, ¿sí? Por último, pues, por consiguiente, hablamos de otro periodo color rojo, que va a ir orientado a la adolescencia, de los 12 a los 18 años aproximadamente. Aquí, pues, evidentemente es una etapa muy intensa de construcción también. Por ello que las fases de construcción tienen el color rojo, chicos. Primero, autoconstrucción, que es la infancia, y por consiguiente, la fase o la etapa intensa de construcción, ¿no? Y le asignó el color rojo, lo consideró como una alerta roja, porque en este periodo, pues nosotros ya lo conocemos con la mente humanística, ¿no? Donde ya comienzan a darse cuenta de la contribución a la sociedad, de poder entender a la humanidad, adquieren ciertas capacidades de desarrollo social, de cooperación, de tolerancia, comienzan a sentir inseguridad y dudas, especialmente entre los 12 y 15 años, porque es en esa etapa crucial donde ya el niño pues necesita de ese apoyo, de esa guía, de esa orientación para sentir seguridad. En esta etapa pues se dan ciertas transformaciones, ¿no? Tanto físicas como emocionales. Y para ello es muy importante aquí el trabajo, mejor dicho, el trabajo manual, porque cuando nosotros les damos habilidades manuales, pues definitivamente el niño va a tener una forma de cómo canalizarse. El adolescente también va a requerir, pues evidentemente, contacto con la naturaleza, la posibilidad de participar en emprendimientos que les va a dar una perspectiva inicial del funcionamiento de la sociedad. Es por ello que básicamente en esta fase hablamos de una independencia social, de la famosa palabra ayúdame a pensar contigo. Ayúdame a pensar contigo, ayúdame a tener esta capacidad de madurez que poco a poco voy a desarrollar. En cambio, en la fase de la niñez, por ejemplo, es muy diferente. Aquí es ayúdame a pensar por mí mismo, porque básicamente aquí es donde ya enfatizamos la independencia del niño, porque hay una independencia mental. Por consiguiente, en este tercer plano es diferente. Hablamos de una mente humanística, de poder darle al niño la capacidad de esta independencia social, de que podamos nosotros ayudarlos, orientarlos en este proceso de desarrollo que ellos están teniendo, ¿sí? Y por consiguiente, chicos, hablamos de la fase de la juventud, que no lo podemos dejar de lado porque está contemplado dentro de los planos del desarrollo de Montessori. Y en este plano, pues definitivamente ya se le conoce como la mente especialista, ¿no? Aquí ya el niño tiene, o perdón, el adolescente, el juventud, ¿no? Tiene una independencia moral, económica, y es porque evidentemente llega este proceso de estabilidad en la que el joven ya se convierte adulto, comienza a adquirir habilidades emocionales, sociales, y generalmente pues ocurre la elección del aspecto vocacional, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar yo? ¿Qué es lo que voy a querer ser? Y entonces es por ello que nosotros hablamos de la importancia de conocer el desarrollo humano, ¿no? Estas fases importantes, ¿no? Porque evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta en que los primeros 6 años, chicos, de vida de un niño, ¿no?
definitivamente es muy importante tomarlo en cuenta, porque es aquí donde nosotros vamos a tener retrocesos, pero también avances, sobre todo en esta primera fase, en primer plano, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar conocer estos planos del desarrollo, ¿sí? Porque estos planos del desarrollo pues nos van a permitir a nosotros, ¿no? Tomar en cuenta ciertos trabajos o ciertas actividades a considerar. Por ejemplo, en Montessori se trabaja en base a ambientes preparados, ¿no? Y en Montessori se trabaja también en base a grupos con niños de diferentes edades, pero que comparten características del desarrollo muy familiarizados o muy familiares, ¿no? Y esto se realiza en función, pues, a las fases y los planes que nosotros ya hemos mencionado. Y en un ambiente preparado o un ambiente Montessori, normalmente se mezclan niños y niñas de diferentes edades, para de que también puedan aprender de sus pares y puedan guiarse ellos, considerando pues las características de los planos del desarrollo para poder comprender el comportamiento de los niños, ¿no? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que cada niño es único y por tanto, pues el adulto está en la capacidad de ejercer una observación para brindar una atención individual y personalizada. Nosotros, por ejemplo, en Montessori se trabaja en función a edades. El primer grupo se le llama comunidad infantil, que es de los 0 a los 3 años. El segundo grupo es orientado a la casa de los niños, que es de los 3 a los 6 años. La etapa primaria se le considera de los 6 a los 9 y la etapa secundaria se les considera de los 9 a los 12. Entonces aquí hay un proceso diferente de aprendizaje y de educación, ¿sí? Más que nada les recalco para que nosotros podamos saber que hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, vamos a continuar con el siguiente punto y tenemos que hablar un poco de la observación, de poder identificar estas necesidades únicas que definitivamente lo va a tener cada uno de los niños. Recordemos que nosotros vamos a trabajar con grupos de niños, dependiendo, ¿no? Evidentemente de lo que nos toque tener. Y para esto nosotros vamos a tener que aplicar oportunamente la observación, ¿no? Prestar atención al comportamiento del niño, sus intereses, sus fortalezas, sus dificultades, para comprender sus necesidades y sus áreas del desarrollo es muy importante. Yo no puedo dejar de lado la observación por nada del mundo, chicos. Ustedes dirán, Miss, pero ¿cómo será que yo tengo que observar a cada niño? Pues evidentemente no es que tengas que observar directamente a cada niño, sino que tú tienes que cumplir tu función de observar de manera interna y externa, darle seguimiento a todos los movimientos que el niño hace, pero de una forma integradora, porque obviamente si tienes un grupo de niños, de 5 niños, de diferentes edades, de 0 a 3 años, por así decirlo, obviamente vas a ver diferentes comportamientos, pero también te vas a dar cuenta cuál es la diferencia y qué necesidades tienen cada uno. Luego hablamos de una fase de comunicación. Esta fase de comunicación que es importante hablar con el niño, con sus padres, para poder comprender sus experiencias, sus emociones, sus intereses, creando un diálogo abierto y respetuoso. Por eso nosotros hablábamos, chicos, de conocer el origen del niño, del hogar del que viene. Sabemos que cada niño viene de un mundo diferente. Por eso yo les decía, ¿será que la Miss pues es chismosa? Quiere saber, ¿no? ¿Qué hace cada papito, cada mamita en casa con sus niños? Y no es básicamente eso, chicos, sino que en síntesis es una responsabilidad de nosotros saber el origen de nuestros niños, saber cuáles son sus experiencias, sus intereses, saber cómo se desarrolla en casa. Porque eso nos ayuda a nosotros a poder identificar sus necesidades básicas y personales que cada uno tiene, ¿sí? Y es por ello que nosotros aplicamos una observación interna y externa. Por consiguiente, también hablamos de flexibilidad. Sabemos que adaptar el ambiente y las actividades a las necesidades individuales de cada niño, respetando su ritmo de aprendizaje y sus intereses. Nosotros tenemos que aprender a ser flexibles. Nuestro ambiente, nuestro entorno preparado, nuestro ambiente preparado, evidentemente va a ser flexible, porque nosotros vamos a cambiar siempre de actividades, vamos a darles las actividades según las necesidades de cada niño. Por ello tenemos un ambiente grande,
en donde nosotros vamos a poder trabajar diferentes áreas, pero por cada área vamos a tener diferentes procesos de actividades y diferentes materiales que nos van a permitir, pues obviamente, respetar el proceso evolutivo de cada niño, respetar su ritmo de aprendizaje y respetar sus propios intereses. Porque esto nos permite tener una perspectiva diferente de lo que es realmente observar un niño y trabajar identificando estas necesidades únicas que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Y esto nos hace pensar algo importante, que todos los niños son creativos, chicos. Todos los niños tienen un desarrollo de la capacidad muy importante que no podemos dejar pasar, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro siguiente PPT. Y vamos a hablar ahora, chicos, de fomentar el aprendizaje autodirigido. Sabemos muy bien que todo guía tiene que saber que cuando nosotros fomentamos el aprendizaje autodirigido en el niño, vamos a empezar desde ciertas pautas que podemos trabajar de manera correlativa, pero que vamos a aplicarlo según a la función que nosotros vamos a ejercer. Y como nosotros somos guías Montessori, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Fomentar un aprendizaje autodirigido es algo que definitivamente va a depender de lo que nosotros le podemos ofrecer a nuestros niños. Primero, empezando desde la presentación del material. Primero que todo, nosotros sabemos que vamos a tener el ambiente preparado. No vamos a crear un ambiente seguro, ordenado, estimulante, con materiales accesibles y adecuados a las necesidades del niño. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el guía Montessori tiene que trabajar a la par con la presentación de materiales. Introducir los materiales de forma atractiva y motivadora, mostrando cómo usarlos y sus posibilidades de exploración. Cosa que cuando nosotros le mostramos al niño, por ejemplo, unos bloques, ¿no? Les damos vueltas y les decimos que esto va abajo, va arriba, lo podemos poner así, lo podemos poner así, pero hasta ahí nomás. Lo estamos motivando a que el niño pueda usarlo, porque se lo estamos mostrando de forma atractiva. Una vez hecho esto, el niño va a tener esa libertad de elección, que permite que el niño pueda elegir la actividad que le interesa. Y vamos a respetar su ritmo de aprendizaje y sus intereses, porque si el niño escoge la actividad que nosotros hemos presentado con los materiales brindados, va a intentar hacer eso y mucho más, porque su imaginación y su creatividad no tiene límites. Entonces tú le tienes que cambiar de escenarios para invitar al niño que gestione este proceso de creatividad. Chicos, ¿ustedes saben cómo se gestiona la creatividad en el niño? ¿Mm? ¿Sabemos cómo se da esta creatividad? ¿Y por qué lo pregunto? Porque el que menos dice que creatividad va en función al campo artístico y no siempre va en función al campo artístico, chicos. Así que les voy a poner un videito que no sé si les he pasado anteriormente, pero les voy a recalcar porque va en función a lo que vamos a hablar, ¿sí? Así que vamos a ver este pequeño videito para que nosotros, pues, evidentemente podamos ver a qué le llamamos creatividad y por qué razón es tan importante tomarlo en cuenta y que no solamente es base del campo artístico, ¿sí? La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. La gente suele asociar creatividad con arte y creatividad con manualidades, ¿no? Ay, con hacer una manualidad estamos siendo creativos. Vamos a ver, la capacidad creativa está para la vida misma, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo que puede parecer tonto, pero vamos a pensar a nivel de familia. Cuando llevamos nuestros niños al cole, ¿vamos siempre por el mismo camino? Sí. ¿Sí? Siempre, ¿no? Un día cambia de ruta, a ver qué pasa. Normalmente las criaturas dicen, oye, ¿por qué venimos por aquí? Y ese ¿por qué venimos por aquí? Ya abre todo un proceso que es de
percepción del camino, de entendimiento de la realidad, de por qué vamos siempre por el mismo lugar y algún día cambiamos, qué es lo que ese cambio provoca. Es una cosita tonta, ¿no? Pero deberíamos ir introduciendo pequeñas pautas como estas para ayudar a tener la capacidad creativa despierta y conectada. Si el ambiente siempre es la repetición de lo mismo, los roles, los caminos, los tiempos, las maneras de hacer, si solo repetimos, ¿cómo vamos a querer que se desarrolle la capacidad creativa? Y ahora en el aula lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que si en el aula, por ejemplo, están todos los niños y las niñas sentaditos mirando para una persona, que es la profesora, el profesor, ¿no? Y solo miran ahí y solo escuchan aquel discurso y solo tienen que devolver ese discurso a la hora de los exámenes, pero ¿cómo vamos a querer desarrollar capacidad creativa ahí? Si en la escuela nuestras preguntas solo piden una respuesta y esta respuesta es la correcta y única, si entrenamos para que sean así, ya de entrada te digo, no les estamos haciendo ningún favor al desarrollo de su capacidad de pensar creativamente. Crear es generar más nuevas y mejores ideas con valor. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más nuevas y mejores ideas con valor. Hay una. El aula necesita ser un ambiente polifónico. Si yo solo escucho un tipo de discurso y a una persona, pues es eso que internalizo. Pero si escucho un entorno dialógico, muchas voces, muchas maneras de pensar y de llegar a resultados de los problemas, pues ahí internalizo esa polifonía. Tengo como un cerebro social diferenciado, una inteligencia colectiva. Tengo varias maneras de entender el mundo que hace con que la mía sea más rica, con criterios y con capacidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos. No existe, desde mi manera de entender, una persona creativa y otra no creativa. Existen niveles de desarrollo de esta capacidad. Entonces, más que de querer delinear a la gente con un perfil de persona creativa, yo creo que hacemos mejor favor en las familias, en las escuelas, ayudando a que estas criaturas desde muy pequeñitas puedan ir desarrollando estos recursos internos para dar respuestas creativas a su propia vida a nivel de los problemas que enfrentan, ¿no? Muy bien, chicos. Hemos visto un video interesante, ¿sí? Que habla de la creatividad, ¿verdad, chicos? Pero, ¿qué nos dice este videíto que habla de la creatividad? Por ello que nosotros hablamos de la libertad de elección, de darle este ambiente enriquecido, en donde nosotros podamos atender las necesidades de cada niño. Pero también tenemos que darles estas pautas, estas orientaciones necesarias para que se desarrolle la creatividad y se fomente una inteligencia colectiva. Por ello que hablamos la importancia también en este método de considerar estos grupos de edades, porque cuando nosotros hablamos de un proceso de interacción, hay un aprendizaje también entre pares, que se da este proceso de aprendizaje, este proceso de desarrollo. Por ello nosotros hablamos de la importancia también de la observación, de la guía, en el cual tenemos que orientar, observar al niño durante su exploración, ofrecer apoyo cuando lo necesitan, sin intervenir demasiado en su proceso de aprendizaje. ¿Y por qué les he hecho ver este videíto? Porque aquí habla de un punto importante, de darle la capacidad de desarrollo creativo al niño. ¿Cómo le doy esta capacidad de desarrollo creativo al niño, chicos? Según lo que hemos visto, ¿cómo le doy? Cambiando mis escenarios, ¿verdad? Dándole pautas distintas, fuera de la monotonía, dándole un ambiente enriquecido, un ambiente nuevo. Es por ello que estos ambientes preparados dentro del método Montessori siempre están en función de ser habilitados y cambiados con actividades nuevas, con materiales enriquecedores, pero que sean también nuevos para ellos, para generar un nuevo proceso funcional.
Entonces también tengo que considerar que el desarrollo de la creatividad en el niño se va a dar de diferentes formas. Y también es importante tomar en cuenta lo siguiente, estos procesos de aprendizaje que se dan de manera colectiva, de forma polifónica, que es muy importante tomar en cuenta para que podamos aprender cómo desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de nuestros niños, tomando en cuenta estos cambios de escenario que invitan a la exploración, al descubrimiento que el niño tiene que realizar en estos ambientes preparados, con una observación debidamente, ¿no? Oportuna y una guía que va a ser importante tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, definitivamente pues nosotros podemos saber que eh, vamos a tomar en cuenta estos puntos. Así que vamos a continuar con el siguiente PPT, ¿ya, chicos? Un ratito. Ahora sí. Hablamos ahora, chicos, del rol del adulto, guiando y facilitando. ¿Por qué hablamos del rol del adulto, chicos? ¿Por qué será importante mencionarlo siempre? Porque recordemos que nosotros como guías, como facilitadores, vamos a estar ahí tratando de ayudar a nuestros niños. Y acá tenemos que contemplar algo que ya hemos visto, ¿verdad? Los procesos de observación, en el cual pues nosotros somos observadores para poder identificar estas necesidades, ¿no? Los intereses del niño para ofrecer un entorno, ¿sí? De aprendizaje adaptado a su desarrollo, porque básicamente eso es lo que tenemos que hacer, darle un entorno al niño que esté adaptado para el proceso de aprendizaje y desarrollo que el niño necesita. También tengo que considerar que el guía Montessori o el adulto en este caso, ¿no? Que puede ser también la mamita, el papito en casa. ¿O será que solamente voy a hacer las actividades en la escuela, en el aula? ¿Será que lo puedo aplicar en mi casa también? ¿Será que el papito y la mamita tienen que también aplicar en casa las actividades que nosotros hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Pues efectivamente nosotros tenemos que siempre considerar la orientación al papito, a la mamita, a los padres de familia, que nos permite indicarles que si hay actividades que nosotros estamos practicando con nuestros niños, pues deben ser guiadas de manera oportuna también en casa. Porque si nosotros queremos el bien también de los niños, tenemos que considerar ese trabajo participativo y colaborativo con los padres de familia. ¿O será que solamente voy a ser buen estudiante en casa, ordenado y todo, y perdón, en la escuela y en la casa no? No, ¿verdad? Yo tengo que enfatizar que estos ambientes, ¿no? Perdón, que estos procesos de aprendizaje no solamente se van a dar en la escuela, sino que también en casa. Ahora, nosotros evidentemente hablamos como facilitador. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros como guías Montessori vamos a preparar el ambiente, los materiales, vamos a brindar el apoyo, la orientación, pero sin imponer un ritmo de aprendizaje o sin interferir en la exploración del niño. Nosotros podemos darle a los niños esta capacidad de conocer los materiales que nosotros ofrezcamos, de poder darle esta capacidad de desarrollo que el niño necesita, brindándole estos ambientes, estos materiales. Pero, ¿será que voy a yo interferir o será que yo voy a imponerle al niño un tiempo determinado para que desarrolle la actividad? No, ¿verdad? No lo voy a hacer. Es por ello que yo tengo que considerar la importancia de estos procesos de aprendizaje que el niño va a desarrollar, la importancia de estos materiales, de este ambiente,
Y yo como mamita o papito voy a tomar en cuenta también lo siguiente. Le voy a dar a, a mis hijos o a mi hijo la capacidad de desarrollo que también va a necesitar, orientado obviamente por la guía Montessori, por la profesora Montessori. Así que les enfatizo esta parte porque es muy importante que nosotros trabajemos en conjunto. Cuando hablamos del desarrollo de un niño, hablamos de un trabajo colaborativo, chicos. Disculpen, de un trabajo en conjunto que no podemos dejar de lado, porque si nosotros dejamos de lado, pues efectivamente vamos a tener no un trabajo completo, ¿sí? Ahora, por consiguiente, hablamos de un modelo a seguir. ¿Quiere decir que el guía Montessori viene a ser un modelo a seguir, chicos? Pues sí, efectivamente. Ser un modelo de ejemplo, de respeto, de curiosidad y autodisciplina para que el niño pueda aprender observando y emulando el comportamiento del adulto es muy importante. Es por ello que nosotros, tanto padres y guías, vamos a tener que tratar de ser un modelo a seguir, ¿sí? Para cada uno de nuestros niños. ¿Cómo vamos a ser un modelo a seguir? Pues imponiendo respeto, curiosidad al niño, ayudándolo a que el niño pueda descubrir, a que pueda explorar actividades nuevas, dándole siempre ese toque de información adicional que le permite pues al niño conocer, ¿no? Las cosas desde otro modo, ¿sí? ¿Y por qué enfatizo este aspecto importante? Porque para generar una autodisciplina, ¿sí? Para que el niño genere su propia autodisciplina, pues definitivamente va a aprender o tiene que aprender a controlar y regular su propio comportamiento, sus emociones, sus pensamientos. Y esto va a ir en función a que el niño va a aprender de lo que observa, de lo que ve, porque el niño también gestiona un aprendizaje por imitación, también gestiona un aprendizaje de esa manera. Evidentemente, esto viene a ser un hábito muy importante para desarrollar la responsabilidad, la perseverancia, la autodirección. La autodisciplina, chicos, tiene muchos beneficios que van a ir orientados a la productividad, a priorizar ciertas gestiones, ciertas tareas, para poder realizar las cosas de manera efectiva. Vamos a fomentar la responsabilidad para poder asumir el control de nuestras vidas y de nuestros objetivos. Vamos a desarrollar esa confianza mediante la autodisciplina, porque evidentemente pues vamos a poder enfrentar ciertos desafíos para superar ciertos obstáculos que la vida nos presente, porque la vida no es color de rosa, chicos, y nuestros niños tienen que estar preparados para lo que la vida nos puede traer. Por ello que tenemos que fomentar, ¿no?, el desarrollo de estas capacidades, sobre todo de la autodisciplina. Nosotros tenemos que saber que para desarrollar esta autodisciplina, tenemos que hacer que los niños comiencen a desarrollar estas metas claras, ¿no?, en el cual ellos vayan a alcanzar sus propios objetivos de manera progresiva. A tomar en cuenta también la práctica del autocontrol, por eso que hablamos de un manejo de emociones, de una gestión de las emociones. Y obviamente, pues yo tengo que tomar en cuenta, ¿no?, que la autodisciplina, chicos, pues es un hábito que nos va a permitir desarrollar pues la responsabilidad, la perseverancia, la autodirección, porque cuando nosotros podamos comprender que el establecer metas claras y precisas, vamos a poder desarrollar esta autodisciplina. Es por ello que les hablo mucho de este rol del adulto y de cómo nosotros nos mostramos frente a los niños, porque básicamente vamos a ser ese modelo a seguir, porque él va a estar muchas horas con nosotras, con los guías, así como también va a estar en casita. Entonces, por ello es muy importante que nosotros podamos establecer esta conexión, este vínculo importante que se da en el proceso de la primera infancia, ¿no? Del niño con el guía Montessori o con el docente o con el auxiliar, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos. Y vamos a hablar, chicos, de estas actividades para periodos sensitivos.
Evidentemente sabemos que dentro de los planos del desarrollo, de las etapas del desarrollo infantil, pues vamos a conocer que hay una serie de actividades que los niños tienen que hacer. Y hablamos desde fases sensoriales. Las actividades sensoriales son algo sumamente importante en los juegos de tacto, de olor, de sonido, de sabor, el desarrollo del lenguaje, mediante cuentos, canciones, conversaciones, el desarrollo de la motricidad fina, manipular objetos pequeños, dibujar, pintar, escribir, la motricidad gruesa, utilizar la psicomotricidad, caminar, correr, saltar, realizar circuitos. Hablamos de un proceso de socialización, de poder jugar con otros niños, de compartir, colaborar. Por ello que es importante que se den estas comunidades infantiles de edades o estos grupos de edades, porque permiten que se puedan relacionar, tener perspectivas diferentes, para que se dé esta inteligencia colectiva, estos ambientes de aprendizaje polifónicos, que son muy importantes que nosotros debemos aplicar en la actualidad. Vamos a continuar, chicos, con el siguiente punto. Y hablamos de los beneficios a largo plazo del enfoque Montessori. Cuando nosotros hablamos de beneficios a largo plazo, tenemos que considerar que sí o sí este enfoque Montessori trae beneficios, porque hay un trabajo constante, hay una persistencia, hay una permanencia. Hablamos de autonomía, que desarrollamos la confianza en sí mismos y la capacidad de tomar decisiones propias. Hablamos también de un proceso de motivación, porque el aprender a disfrutar del proceso de aprendizaje y buscar nuevos desafíos es algo muy importante. El niño necesita motivación para ello. Hablamos de un proceso de creatividad, el cual hemos visto. Desarrollar habilidades para resolver problemas y pensar fuera de la caja, fuera de la zona de confort. Por ello les menciono de la zona de confort. Es muy importante tomar en cuenta, hacer cosas que le den indicios a que la monotonía puede cambiar. Por eso que los ambientes preparados, ¿no?, suelen ser diferentes cada 2 o 3 días, dependiendo de la actividad. Y hablamos de un proceso de adaptabilidad, en donde aprender a enfrentar los desafíos y adaptarse a las diferentes situaciones, pues definitivamente se da y se desarrolla con el niño. Por ello que hablamos de un proceso de adaptabilidad. Entonces, dicho esto, chicos, yo tengo que considerar que este enfoque Montessori tiene beneficios a largo plazo muy importante para el desarrollo del niño. Y por último, chicos, tengo que definitivamente enfatizar que el enfoque Montessori viene a ser un enfoque individualizado para el éxito. ¿Por qué será un enfoque individualizado para el éxito? Porque si nosotros nos ponemos a pensar sobre los periodos sensibles, la mente absorbente, las ventanas de oportunidad, ¿no?, los periodos sensitivos que se dan según los planos del desarrollo, cómo lo podemos trabajar, considerando las etapas, hay ciertas necesidades que nosotros tenemos que suplir en nuestros niños, ¿verdad? Sin embargo, tengo que agregar que el método Montessori, chicos, nos enseña que cada niño tiene un ritmo de desarrollo único. Por ello hablamos que el niño es el centro, chicos. Por ello hablamos que definitivamente el niño necesita de este proceso de interacción, necesita ser validado, protegido, entendido. Porque nosotros en respetar estos ritmos y brindar un entorno adaptado a sus necesidades, pues el niño se siente valorado. Nosotros podemos ayudar a los niños a que puedan alcanzar su máximo potencial, pero va a depender mucho de esta base sólida que el niño necesita, que no solamente es del aspecto académico, chicos. Nosotros a veces nos equivocamos mucho cuando decimos, si saca 20 es porque es el mejor. No, chicos, a veces hay un 20 porque copió, o hay un 20 porque en el momento lo hizo súper rápido, pero después ya no se acordó. Y ya no hay una gestión de aprendizaje adecuada. Nosotros tenemos que comprender que para que este niño alcance su máximo potencial, tenemos que construir esta base sólida. Y esta base sólida no solamente es orientada al aspecto cognitivo, sino que va orientado al aspecto integral, considerando sus emociones, considerando el aspecto social, el aspecto motor, el aspecto cognitivo, que le permite al niño generar habilidades necesarias para la vida,
que sean funcionales. ¿Por qué hablo de aspectos funcionales? Muchos de nosotros hemos tenido quizás alguna educación algo tradicional que ha tenido sus pros y sus contras, pero en la actualidad ahora conocemos inteligencias múltiples, ahora conocemos de la neurociencia, ahora conocemos de los efectos que tiene el cerebro de un niño cuando está sometido a estrés, por ejemplo, y que en muchos casos no se toma en cuenta. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, hoy en día de tanto bullying a veces, de tantos suicidios a veces de niños, de jovencitos? Porque a veces sienten que no pueden con los obstáculos que la vida les pone. Y obviamente a veces hay personas que no lo pueden manejar y eso va a un entorno psicológico, a un entorno emocional. Por ello que yo les invito, chicos, siempre, cada uno de ustedes, a no solamente revisar lo que traen dentro de la mochilita cuando vienen de las escuelas, también hay que revisar esa cabecita, esa mente, ese corazoncito, si realmente están bien, si emocionalmente se sienten bien. Y eso lo podemos detectar con tan solo mirarlos. Aprendamos a conocer a nuestros niños no solamente como nuestros alumnos, o en caso de los papitos, no solamente como nuestros hijos. Aprendamos a conocerlos como amigos, como hijos, como si fueran los compañeritos, desde una perspectiva diferente. Por ello hablamos siempre de la observación interna y externa, que todo padre también debe saber aplicar, y que no es fácil, chicos, no es fácil, porque el ser humano cambia, su yo interno cambia, porque los escenarios de su entorno cambian. Y obviamente va madurando, va adaptándose a las circunstancias, las diferentes vivencias también lo van haciendo cambiar. Pero sin embargo, tenemos que aclarar que aquí hay algo importante, que para que se dé este alcance de su máximo potencial, necesitamos construir una base sólida para el éxito en la vida de estos niños. Tenemos que cambiar a nuestros niños, no cambiar a nuestros niños, perdón, tenemos que ayudar a nuestros niños a que puedan ellos tener una base emocional, una base que definitivamente les permita a ellos avanzar. Muchos de nuestros niños a veces son ignorados por los papitos, por las mamitas. Entendemos que muchos de nosotros estamos ocupados, pero siempre es bueno darles un poco de tiempo, ¿no? Y esta calidad de tiempo que es muy importante, que no solamente conlleva en darles algo material, sino también en darles esta capacidad en la cual el niño se sienta atendido, valorado, comprendido, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este tema del día de hoy, ¿sí? Espero verlos a todos el día jueves, que es nuestra última clase, que ya hablaremos de otros temas importantes, ¿sí? Así que, chicos, el día de hoy hemos tocado este tema y espero que les haya gustado a todos, ¿sí? Muchas gracias también a todos por estar muy atentos, por estar presentes.